Dios te bendiga, Dios te guarde. De este lado, la pastora Margarita García de Mota, desde República Dominicana, Quisqueya la Bella, y esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú que nos sintonizas y que estás ahí pendiente del contenido que preparamos. Así que si es primera vez, suscríbete a nuestro canal, sé parte de los colaboradores, únete y sé miembro de esta gran familia. Mire, donde usted y yo no podemos ir físicamente, la palabra de Dios a través de esta plataforma puede llegar. Entonces necesitamos que seas miembro, que te unas a esta visión, que contribuyas, aleluya. Ahí tenemos, en este video sale si tú quieres donaciones, estamos prestos y agradecemos que te comprometas con Dios y con nosotros. Sigue en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, así mismo como Excelencia Cristiana Televisión. Y en este día yo quiero compartir con un hermano que me place, sea cuando él me entrevista o sea cuando él trae una palabra, porque yo sé que muchas vidas son edificadas a través de este vaso de honra. Es un hombre muy sabio, es un hombre que tiene una identidad en Dios, que su ADN es cristocéntrico. Yo quiero presentar a mi hermano, amigo y colega, Braulio. Bienvenido, mi hermano. Amén, gracias pastora, gracias por esa buena presentación. Uno nada más necesita 4 gente así para vivir bien en la tierra. ¿Es verdad? Amén. Claro. Ay, ay, ay. Sí, se necesitan un par de gente que crean en ti, que crean que Dios va a hacer el milagro contigo. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de Excelencia. Excelencia Cristiana tiene su nombre, que es el toque excelencia. Amén. Así que hoy damos gracias a Dios y tenemos una palabra para compartir la pastora. Y, amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos dispuestos a llevar esta palabra. Sin más, amén. Quiero... ¿verdad que tú me dijo a mí que la lea? Aleluya. Bueno, vamos a leer en el libro de Job. Lleve anotaciones, por favor. Si usted no tiene la Biblia ahí mismo inmediatamente, escriba, anote la cita para que luego usted pueda leerla completa. Amén. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 14 al 16, pero vamos a leer el versículo 14. Dice, sin embargo, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras Dios, por sueño, en visión nocturna, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, ahora sí, por sueño, en visión nocturna, y entonces revela al oído de los hombres. Amén. Aleluya, muy fuerte eso. Claro. ¿Por qué era importante leer esta porción bíblica? Por lo que vamos a compartir, porque hoy estaremos hablando de, amén, de sueños revelados. Amén. La gente aquí se habla mucho de los sueños, que es importante, porque es algo que está en medio nuestro, que la gente desconoce. La gente cree en los sueños. Amén. Y ahí habla que Dios habla a través del sueño. Pero aquí vamos a conocer algo, pastora, en este día. Y es que habla de que Dios habla de una y de dos maneras, habla de al hombre, habla de la visión y habla del sueño. Ahora, ¿qué es el sueño? El sueño está diseñado para el hombre descansar. El sueño es algo espiritual. Amén. Escuche esto. El sueño es algo espiritual, no es algo físico. El sueño no es un deseo carnal. Desate ese código. Le estoy diciendo porque... Desate ese código. El sueño no es un deseo de la carne. ¿Cómo, varón? No. El sueño es una regla. Es una ley espiritual. Wow, Dios mío. A ver cómo puedo hacer entender esto. Wow. ¿Cómo así, varón? Sí. El sueño es algo espiritual que Dios puso en el hombre. Aleluya. La palabra sueño, eso no existía hasta que el hombre fue creado. ¿Cómo así, varón? Sí.
dice que cuando Dios creó al hombre, puso en él ¿qué? Un profundo sueño. Pero el sueño fue creado para algo. Claro. El sueño no se hizo por hacerse. El sueño, wow, Dios mío, voy a revelar algo muy fuerte. Suéltalo, revele. La niña mía, de 9 años, ella en una ocasión me dice, papá, que ella me dice así, y yo dime, me dice ella, ¿sabía que cuando tú te duermes tú mueres? Digo, ¿cómo sí? ¿Cómo la niña sabe? Digo yo, ¿cómo que mueres? Sale sí. Cuando tú te duermes, tú estás muerto, pero cuando despiertas, entonces te levantas de nuevo y tú te levantas, ella usó una palabra, me dijo, te levantas de nuevo con nuevas fuerzas. Wow. Usted se pregunta, usted puede tomar jugo, puede tomar agua, usted puede comerse el mejor alimento, y si usted tiene sueño, nada de eso le satisface. Eso es así. Porque el sueño es lo que pone a descansar el alma. Y el sueño es como una desconexión del espíritu con el cuerpo. Wow. Estamos entrando. Estamos entrando. Oye. Que estoy copiando de usted. Mire. Ay. El sueño es como cuando tu celular se descarga. Exacto. Cuando tu celular se descarga, él queda inhabilitado. Entonces, cuando tú lo pones a cargar, entonces el celular entra de nuevo en función y se optimiza. ¿Sabía que en el celular hay aplicaciones que cuando el celular está descargado, tú no puedes usarla? Eso es así, porque entra en stand-by. Perdón. Y hay otras que son aplicaciones que funcionan como quiera. Le voy a dar un secreto. ¿Usted sabía que cuando el celular está descargado, aprenda esto, y usted llama al 911, aunque esté descargado, el celular siempre está diseñado que aunque esté descargado, le quede un punto? Si tú llamas al 911, hace la llamada, pero si tú haces otra llamada, no lo hace. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque está diseñado por el hombre para que acuda a una llamada de emergencia. Emergencia, así es. Escucha esto, porque vamos a desatar cosas aquí que tú necesitas entender. ¿Qué es el sueño? Porque hay que hablar del sueño. Hemos oído hablar de los sueños, pero hoy yo te voy a hablar del sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño es el medio que Dios usa para recargarte. Te hablé del celular, te ejemplifiqué. Ahora bien, el sueño es lo único que Satanás no ha podido quitarle al hombre. ¿Cómo así? No, pero usted tiene que decirme, espérese. Dios mío, Padre. Ya la audiencia también tiene que decirle, ¿verdad? Porque usted está esperando. El hombre perdió todo. Pero Satanás nunca pudo quitarle el sueño. Ok. Wow. Cuando el hombre perdió la relación con Dios, ese método, wow, santo Dios. El sueño es la línea de emergencia. Escuche esto. Es la línea de emergencia donde Dios le habla al hombre. Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, no importando tu condición, tú te desconectas, entonces tú quedes expuesto al mundo espiritual. Yo creo que hay gente que va a entender esto, pastora, hoy. No, explíqueme eso. Yo quiero que usted me diga eso, porque ahora yo estoy sorprendida. Yo estoy sorprendida ahora. El sueño, cuando la persona duerme, queda desconectado del sistema terrenal. Y queda expuesto. A ver cómo yo puedo hacerle entender esto. Santo. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú duermes, le voy a explicar algo aquí. Usted sabía que hay personas que han soñado que han estado en un lugar. Y cuando sueñan que han estado en ese lugar, luego llegan al lugar y dicen, pero yo he estado aquí antes. Aleluya. Sí, eso es así. A mí me ha pasado. Dios mío. A mí me ha pasado eso. Pero, porque vinimos a darle alguna respuesta a algunas personas. ¿Tú sabes por qué en un momento tú has estado en un lugar y tú dices,
pero es que, ¿por qué yo siento que he estado aquí antes? Otros conocen a personas y tú dices, pero ¿por qué yo siento que la conozco? Hay personas que tú nunca la has visto. Y hay personas que usted nunca se ha encontrado con ellos. Pero cuando te encuentras con ellos, tú dices, pero es que yo siento que te conozco. Yo siento que tú y yo hemos estado de cerca, te conozco. Internamente en ti hay algo que te hace entender que tú le conoces, aunque no le haya visto. Wow. Y eso es posible. Te voy a explicar. Tiene que estar sensible porque el conocimiento entra por los oídos. Amén. Usted sabe que los oídos es la parte más sensible del ser humano. Sí, una de las partes más sensibles. Sí. Oiga, ¿por qué es la parte más sensible? Porque con el oído es que tú escuchas. ¿Cómo así? Tú puedes escuchar, tú puedes ver algo, lo que sea, y te puede causar impresión, pero no te duele. Pero si tú estés puesto a un sonido de alta frecuencia, tú quedas hasta neutralizado. Aturdido. Por lo más horrible que tú veas, tú no sangras. Escucha esto. Pero hay momentos que tú escuchas algo, un sonido muy fuerte, y tus oídos hasta sangran, sí, porque se protegen, sí, y se explotan los vasos capilares que están adentro de los oídos. Le digo que es la parte más sensible. Entienda esto, porque es para hacerle entender algo espiritual. Mire qué pasa aquí. Cuando hablamos del sueño, le dije que el sueño es lo único que Satanás no le quitó al hombre. ¿Por qué? Porque es la comunicación emergente que el hombre tiene con Dios. Hay momentos, escuche esto, hay momentos que nosotros nos acostamos y tú dices, tú no tienes nada pendiente, tú no dices, me voy a acostar porque no tengo nada pendiente, pues todo está bien. Y normal, puede ser que no sueñe. Pero llega un momento que tú estás en una condición, porque voy a ver si cómo puedo hacerle entender esto a la gente, que tú estás en una condición que tú hasta para dormir tienes dificultad, pero duerme. Así es. Y hay personas que quedan tan expuestos al mundo espiritual que desde que cierran los ojos, oiga, hay personas que están tan expuestos al mundo espiritual que desde que cierran los ojos, inmediatamente, porque su sueño ha sido bloqueado. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, hay personas que en el mundo espiritual, ellos quedan expuestos y perseguidos. Sí, usted dirá, ¿cómo así? Sí, como también hay personas que en el mundo espiritual, aún en su sueño, están protegidos. Amén. Por eso el salmista dice, hay un salmo, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. ¿Por qué él dice que en paz me acostaré? Porque solo tu Jehová me hace ¿qué? Vivir confiado. Vivir confiado. Hay personas que están perseguidos en el mundo espiritual y sus sueños están bloqueados. Y tú dirás, hay personas que no pueden casi dormir. Hay personas que cuando Satanás arrecia la persecución contra ellos, ellos no quieren estar solos en lugares, porque desde que ellos cierran los ojos, el mundo espiritual se rebeló en contra de ellos. Ay, santo Jehová. Y también hay otros que tienen la dicha de que a través del sueño Dios le habla. Santo Dios. Me explico. Hay personas que tienen cierta sensibilidad y por eso voy a hacer esta pequeña introducción para hablar después del punto central del mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que los sueños, en el sueño donde tú quedes puesto a lo espiritual, sea bueno o sea malo. ¿Cómo así, varón? Sí, mira, usted ve cómo nosotros vivimos en este mundo físico. En el mundo físico operan dos cosas. Opera el bien y el mal. Y el mal. En el mundo tú estás expuesto a que un delincuente te agreda. Sí. A que una mala persona, pero también estés expuesto a que te hagan bien. Así es. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, si tú quedes expuesto a él,
Sí, quede expuesto. ¿Cómo así? Sí, porque hay gente que no están expuestos al mundo espiritual. Hay gente que están bloqueados de lo espiritual. El Señor me hizo entender algo, pastora, y es que el Señor me mostró una visión y me mostró una pared grande. Me mostró una pared grande. Cuando me muestra la pared grande, en la visión, me hizo entender que habían gente que en el mundo espiritual, ellos tenían paredes, pero espirituales. Santo. Tenían bloqueos. Bloqueo, al tener bloqueo, lo de Dios no puede revelarse a ellos por el tipo de mentalidad y de conducta que tienen y por el tipo de vida que viven. Hay personas que viviendo aún en este plano terrenal, donde todos comemos, donde todos tomamos agua, donde todos necesitamos techo para cubrirnos, ellos tienen una inclinación a las cosas negativas. Santo. Y ellos no le agradan. Usted sabe que hay personas que de día nadie lo ve y de noche sí. Porque se adaptan a un estilo de vida de tiniebla y ellos operan en la noche. Usted sabe que hay animales que conviven con nosotros y usted nunca lo verá de día. No. Siempre lo verá de noche. El búho. Hay muchos animales que de día usted no Hay ve. aves, increíble. ¿Cómo usted puede decir que hay un ave que es de noche que vuela? No le gusta el sol. Porque es un animal, el murciélago. En oscuridad. Opera en oscuridad. Opera en oscuridad. Así Significa que hay un mundo que espiritualmente y aún materialmente, físicamente, opera en la oscuridad. Exactamente. Entonces, eso mismo pasa en el sueño. Hay más informaciones sobre el sueño, pero ya revelamos algo. ¿Por qué estamos hablando de sueños revelados? Porque a la gente hay que hacerlo creer en los sueños. Aleluya. De una y de dos maneras habla Dios al hombre. En el sueño y en las visiones en la noche. ¿Por qué? Voy a entrar en José. ¿Por qué a José Dios le hablaba en sueño y a sus hermanos no? Es que José tenía... Primero José era un hombre de propósito, pero también tenía el sentido espiritual abierto para eso, para que él le hablara en sueño. No era una persona mezquina. Tenía sensibilidad espiritual. Tenía sensibilidad espiritual. Ahora le voy a decir algo más fuerte. ¿Usted sabía por qué en la iglesia hay gente que Dios no le habla? Ay, varón. Desate ese bucapié, varón. ¿Cómo así? Explíqueme. Increíble. Hay predicadores que Dios no le habla. ¿Y predican? Y predican. Ok, bueno, está bien. Pregúnteme por qué. No, pero ahora mismo, ahí es que voy. ¿Y por qué, varón de Dios? Ahí está. Ahí es que Permítame tomar agua. No, pero tome agua, pero usted me está diciendo algo, que hay predicadores que Dios no le habla. Que Dios no le habla. Bueno. Pero ellos predican la palabra de Dios. Sí, claro. No está mal. No, porque están haciendo el mandato que Dios dejó en la palabra. Tierra, exactamente. Ahora, ¿de qué tipo de conversación yo estoy hablando? Mi pregunta es, José, porque yo voy a hablar de José, exactamente. José está en un tiempo de promesa. En José se cumplía una promesa que se le dio a Abraham. Y de Abraham vino a Isaac. Y de Isaac vino ¿a quién? A Jacob. Así es. Y de Jacob pasaba la promesa ¿a quién? A José. Pero ellos tenían más familia. Pero mire cómo la promesa va pasando, la palabra tiene que cumplirse. Amén. ¿Por qué usted dice varón? ¿Y cómo usted dice que hay predicadores que Dios no le habla? Hay predicadores, hombres, que tú le dices que tú soñaste un sueño y ellos no creen. Oh my God, esto está muy fuerte. Hay gente que tú le dices, Dios me reveló de ti. Y ellos dicen, no, a mí hay que demostrármelo por la escritura. Esos son como Santo Tomás. Escucha esto. Y ellos nada más creen en la escritura, en lo que está escrito. Pero ellos no creen que la Biblia dice que hay un Espíritu Santo que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él te enseñará todas las cosas. Y Él te va a revelar. Y Él te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora bien, ¿por qué le digo? Porque hay gente que cree que ya nada más es lo que está escrito. Lo que está escrito es lo esencial, es el modelo. Pero hay cosas que pasan en tu vida que no están escritas en la Biblia. Eso es así. Así de sencillo.
hay cosas que pasan en nuestro entorno que no están escritas en la Biblia, que para eso está el Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo, me voy, pero no los dejaré solo. Le enviaré que... El Consolador. Dice, otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo. Ahora bien, el cual dice, les enseñará todas las cosas que yo le he dicho, amén, y les recordará lo que yo le he dicho antes. Usted no sabía que a nosotros vienen situaciones que si el Espíritu Santo no nos recuerda que somos cristianos, ahí mismo nos perdemos. Aleluya. Hay momentos que tú has estado en lugares que tú has querido decir una palabra y el Espíritu Santo dice, no la diga. Y no eres tú, no fue que tú te recordaste del verso. Es que te dice, no diga, no abra la boca. Wow. Cállese, no diga nada. Y tú quieres, pero te dice, no lo diga. Santo Dios. Y tú quieres actuar y el Espíritu Santo dice, no, ten cuidado. Y tú dices, ¿y tú sabes quién está esperando ahí? El Espíritu Santo. Ahora bien, como estamos hablando de sueños y estamos hablando de sueños revelados, no nos podemos aislar de lo que quería decirle. José está en medio de sus hermanos. Mi pregunta es, si hay tantos métodos, y estamos hablando en el Antiguo Testamento, que Dios se aparecía en salsa, los ángeles hacían teofanía. ¿Usted sabe lo que es el término teofanía? Teofanía, claro que sí. Cuando Dios se presenta como hombre. Y dice que hubo un sacerdote llamado Melquisedec, que era Jesucristo en teofanía, que dice que Melquisedec, Jesucristo permanece para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y dice que Melquisedec nada más apareció en un solo capítulo de la Biblia. Y apareció Abraham para recibir, oiga, ¿para qué? Para recibir el diezmo. Y dice que Jesucristo permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿y quién era Melquisedec? Dice que Melquisedec era rey de Salem. Ahora bien, dice que no tenía genealogía, no tenía ni papá ni mamá. Santo. Y apareció a recibir el diezmo de Abraham. Ahí es donde nace eso. El diezmo nace porque Abraham ofrece dar a Dios la 10ª parte si Dios le otorgaba una victoria. Aleluya. Anyway, ahí se abrió un capítulo más de los misterios de la Biblia. Pero ¿qué pasa aquí? Dios usaba el método del sueño. Usted ve cómo Dios hizo manifestaciones en diferentes partes de la Biblia, de diferentes formas. Ahora bien, ¿por qué el sueño del Antiguo Testamento hasta hoy? Oh my God. Oiga. Del Antiguo Testamento hasta hoy, ¿no es verdad? El sueño ha seguido como la comunicación ininterrumpida de Dios para los hombres. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a José Dios se le reveló en sueño? ¿Por qué dice que soñó José un sueño? Aquí en Génesis 37, versículo 5 dice, o 6. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. José se estaba buscando problemas con los sueños que tenían, pastora. Claro, se estaba buscando problemas con los sueños que tenía, porque el papá, el primero que le dijo fue el papá. Entonces, yo estoy parafraseando, entonces tú me quieres decir a mí que con lo que tú te soñaste, que tu mamá y yo nos vamos a arrodillar delante de ti. Mire, los hermanos de José, los 11, ellos, o no los 11, los 10, porque cuando, oiga uno fuerte, cuando José sueña ese sueño de 11, de 11 estrellas y de 11 manojos, había un hermano de él que no había nacido. Benjamín. Oiga lo fuerte de los sueños. El sueño de José no solamente estaba revelando lo futuro, estaba revelando el nacimiento de uno de sus hermanos que no había nacido. El muchacho desde temprana edad estaba soñando. Wow. El muchacho estaba soñando lo venidero, Santo Dios, lo profético. Pero oiga lo fuerte. Empezó a buscarse problemas desde que empezó a revelar el sueño. Y estamos hablando con el tema sueños revelados. Quiero ya irme de los anuncios al punto central. Mire, los sueños son una de las herramientas espirituales que Dios utilizó al principio. La primera, después que Dios creó al hombre,
a favor del hombre, lo primero que usó fue el sueño. Lo usó como anestesia. Oh my God. Usted sabía que el propósito de las anestesias, se llaman, Anestesia. son llevar al hombre al sueño. Claro, dormirlo para que no sienta dolor. My God. Eso es para que no sienta dolor. Dormirlo para poder hacer con él lo que se quiera. Hay gente que no despiertan de ahí. Pero digámoslo fuerte aquí ahora. Se ha descubierto que el sueño es un medio, el sueño es una entidad espiritual que se puede provocar. ¿Cómo así? Sí. Tú te acuestas y el sueño viene sobre ti. Pero hay momentos que la gente está caminando, el sueño viene sobre él. Pero dígamelo a mí, que yo hago muchas veces fila en el banco y me da sueño. Porque el sueño es una necesidad que tiene el ser humano. El sueño es un acompañante que te hace descansar. Santo Dios. Oigan bien, ¿qué pasa aquí con el sueño? Porque tenemos que saber qué es el sueño. El sueño es algo creado por Dios. El sueño es algo que cuando viene al hombre lo pone a descansar. El sueño es algo que cuando viene sobre el hombre es algo espiritual, que fue Dios que lo creó. Aleluya. Y entonces Dios utiliza el sueño como un espacio, como un tiempo en donde Dios le habla al hombre. Dice la Biblia que cuando José dormía, Dios le hablaba. Entonces, ¿por qué hay gente que duerme y Dios no le habla? Ay, my God. Porque hay gente que no sueña con lo divino. Wow. Porque hay gente que en el sueño Dios no le puede hablar. Porque hay bloqueos. Santo Dios. Es que para soñar solamente hay que dormir. Eso es así. Le voy a hacer una pregunta comprometedora o una respuesta comprometedora. El sueño es como el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Espérate. ¿Cómo así? Explíqueme. La Biblia dice que cuando la gente se convierte a Cristo, en la iglesia, el Espíritu Santo, dice que es para todo, ¿no es verdad? Mi pregunta es, ¿por qué hay gente que no son bautizados en el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Usted tiene la respuesta de eso? ¿Por qué? Sí. Ah, bueno, pues dígamelo entonces. ¿Sabe por qué hay gente que no son bautizados por el Espíritu Santo en la iglesia? Porque ellos no lo buscan, ni lo piden. Wow. Wow. Bueno, yo tengo gente que no se han sido bautizados. Pero hay personas en la iglesia que el Espíritu Santo bautiza todo y a ellos no. Ay, y el Espíritu Santo toca todo y todo. Y la gente diciendo, el Espíritu Santo me visitó. El Espíritu Santo me tocó, me liberó. Porque hay gente en la iglesia que tú dices, pero ven acá. ¿Por qué él es así? ¿Por qué ella es así? ¿Por qué el Espíritu Santo no lo toca? Si está aquí y el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces eso mismo pasa. Hay en lugares que Dios habla, pero hay gente que Dios no le habla, porque ellos no ponen sus oídos para escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir hoy? De los sueños revelados. La Biblia dice que José reveló su sueño. El revelar los sueños, voy a salir de esa parte del sueño para hablar de qué pasa cuando se revelan los sueños. Mire, cuando se revelan los sueños, empiezan las persecuciones. Cuando el hombre revela, porque los sueños es una forma, es donde Dios te habla. Hay gente que Dios le habla en el sueño. Y oiga esto, usted que no cree, pídale a Dios que le hable en el sueño. Wow. Porque hay personas que no necesitan dormirse para Dios hablarse, que Dios le habla de otra forma. Exactamente, a mí casi es muy raro que Dios me hable a través del sueño. Yo me duermo, varón, y me muero. Exacto. Como dijo la hija suya. Ahora, si alguien busca a Dios, Dios va a utilizar el sueño para hablarle. Exacto. Porque las experiencias sobrenaturales no son para todo el mundo. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque las experiencias sobrenaturales son como el dinero. Pregúnteme por qué. ¿El dinero por qué? ¿Por qué? Porque el dinero va a donde lo buscan. Ay, mi madre. Bueno, está fuerte. Uf. Si tú te propones trabajar para tener dinero, tú lo tienes. Claro. Entonces eso mismo pasa con lo sobrenatural. Lo sobrenatural no se le da gratis a nadie.
Lo sobrenatural tú tienes que buscarlo. Ahora, escuche bien esto. Hay personas que nacieron y desde que nacieron tenían dinero. Sí. Porque nacieron ¿con qué? Con promesa. Sí, señor. José nació de una promesa. Porque recuerde que de los otros hermanos de José, wow. Jacob nunca estuvo enamorado de su mamá. Wow. Jacob amaba a la mamá de José. Aleluya. Porque hay cosas que tú tienes que irla conectando en el mundo espiritual. Esa la envidia que había. Entonces, había una promesa en José, por eso él nació con lo sobrenatural. Santo Dios. Por eso él nació con la promesa. Por eso él nació con la relación. Hay personas que no tienen que trabajar para tener dinero. Aleluya. Porque su papá y su mamá, ellos tenían dinero. Así es. Entonces, hay personas que no nacieron con promesa, pero lograron promesas. Santo, eso es fuerte, varón. Hay personas que ellos lo sobrenatural no lo heredaron, que ellos lo que tenían eran maldiciones. Porque como usted pregunta, una persona que su papá y su mamá lo que practicaban era la hechicería y la brujería, ¿cómo es que ahora esa persona viene a Cristo? ¿Cuál es la herencia sobrenatural que tienen? Pero Jacob, de antemano, había una palabra que decía que el mayor serviría al menor. Ay, Dios mío. Ya Jacob tenía una promesa y mira el problema que pasa. Cuando nacen, dice que Saúl nació primero. Pero ¿qué pasó? Dice que la mano de Jacob estaba agarrada del talón. Sí, Dios mío. Le quitó la autoridad desde el vientre. Quería nacer primero. Santo ¿Qué Dios. le estoy diciendo en esta hora? Que hay cosas espirituales que no todo el mundo puede entenderlas. Pero quiero hablarle de los sueños revelados. Aleluya. ¿Cómo así? Cuando los sueños se revelan, tienen persecución, pero tienen cumplimiento. Porque los sueños de Dios tienen que cumplirse obligados. ¿Usted entiende el término obligado? Amén. Obligado a la mala. No. Como sea. Ay, perdón. Nosotros normalmente aquí usamos cuando el término obligado lo asociamos a la mala o a la buena. Sí, obligado es que sí o sí. Exactamente. Ya, sí cuando o sí. un sueño viene de parte de Dios, porque en los sueños normalmente se revela el futuro. Dios le reveló a José lo que venía por sueño. Así es. Pero ¿qué pasa? Él tuvo que contar los sueños, porque los sueños que no se revelan no se cumplen. Como evidencia también. Pero oiga esto, los sueños que no se revelan no se cumplen. Porque si, ¿cómo así? Mire, para los sueños cumplirse, que sea un sueño que tenga cumplimiento, primero tú tienes que declararlo al mundo. Aleluya. Me explico. Los sueños son como las empresas. ¿Cómo son? Las empresas primero tiene alguien que idearla, crearla en su mente y luego la materializa, la ejecuta. Entonces los sueños, cuando Dios se lo da a alguien, los sueños son proyectos divinos. Aleluya. José inmediatamente declaró los sueños a la tierra y él empezó a contar los sueños. Los sueños empezaron a materializarse. Aleluya. Porque cuando Dios revela un sueño, Dios está revelando un proyecto. Santo Dios. Cuando los magos llegaron a Israel a celebrar el nacimiento de Jesús, dice que ellos van ¿a dónde van ellos? A donde el jefe, donde Herodes. Y le preguntan a Herodes, ¿por qué los magos llegaron a donde Herodes? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Mi pregunta es, si alguien anda buscando un rey, ¿a dónde tiene que ir? Al palacio, ¿no es? No, al palacio tiene que ir al Ya usted palacio. tiene la respuesta. Entonces, si ellos vienen del oriente y ellos están buscando el nacimiento de un rey, ¿a dónde ellos van a ir? Al palacio. Entonces ellos fueron y le preguntaron al Herodes, hemos venido a adorar al rey que ha de nacer. Por eso es que dice que cuando ellos llegaron, ellos turbaron a Herodes y a toda Jerusalén con él, porque la esposa de Herodes no estaba embarazada. Oh, gloria a Dios. Entonces ellos llegan y dicen, hemos venido a adorar al rey que ha de nacer. Entonces ellos dicen, pero venga acá, pero ¿de cuál rey tú me estás hablando? Y ellos dicen, sí, la estrella nos ha guiado hasta aquí. ¿Cómo así? Pero aquí, ¿cuál rey? Sí.
Y dice que Herodes mandó a reunir a todos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, a todo el que sabía de la escritura. Dijo, pero díganme aquí, ¿cómo que van a ser un rey? Ellos le dijeron sí. Y dice que, ¿y dónde van a ser? Ellos le dijeron, en Belén de Judá. Ellos sabían hasta la ubicación. Los vagos venían por el GPA, pero ellos tenían la dirección escrita. Wow, wow, wow. Y cuando ellos llegan, porque le quiero hablar del sueño, usted ve que en todos los escenarios sobrenaturales y cumplimientos, los sueños siempre han estado. Usted dirá, ¿cómo así? Cheque dónde está el sueño aquí. Dice que Herodes le dice a ellos, vayan y adórenle y búsquenlo. Pero vuelvan. Pero vuelvan. Avísenme. Y cuando ustedes lo encuentren, ustedes vuelven y me avisan. ¿Y qué pasó ahí? Dice que después del nacimiento de Jesús, la gloria vista, todo lo sobrenatural que ellos vieron, dice que se le apareció a los ángeles, que se le apareció a los magos en sueño. Dice que se le apareció un ángel en visión, así es, en sueño. Y le dijeron, ¿qué? ¿Qué le dijo el ángel? Que se vayan por otro camino. Aleluya. ¿Por qué el ángel le reveló eso a los ángeles? Porque ya, pero ellos sabían. Pero mira, que hay dos puntos. Ellos vienen guiados por una estrella. ¿Y por qué la estrella no lo guió para atrás? Esos son misterios, ¿verdad? Dígame por qué. Porque aquí entraba la operación angelical. Gloria a Dios. Oh my God. Y la iglesia necesita volver a creer en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque si tú no crees en lo sobrenatural, no se manifiesta en ti. Wow, Dios mío, Padre. Pastora, oiga esto es fresquecito. El Señor hace mucho trató conmigo y me dijo, lo sobrenatural solamente se manifiesta en gente que lo crean, en gente que crean en eso. Santo. Oiga bien, la hechicería, la brujería, eso es real del mundo de las tinieblas, pero eso se manifiesta en gente que la crean. ¿Cómo así? Santo. Sí, todo lo que se manifiesta tú tienes que creerlo. Entonces aquí vimos un acontecimiento sobrenatural después de Cristo nacer. Ver los ángeles guiando. Porque la gente dice, no, que eso era en el Nuevo Testamento. No. Yo he tenido experiencia con los ángeles. Santo Dios. Mi alma adora a Dios. Y la gente, ¿cómo así? Sí, varón, usted, y ese mismo que le está hablando por esta cámara. Varón, pero mire, usted de carne y hueso. Usted me está diciendo algo, pero ahora la mente se trasladó a algo, a una inquietud. Mire, usted me está diciendo a mí, vamos a ponerlo así, que las cosas se manifiestan a quien las cree. Entonces, gloria a Dios. Usted me dice a mí que, por ejemplo, esas personas que trabajan con hechicería, con brujería, y tú dices que no, que fulana cayó, endemoniada porque subió un caballo, como le dicen ellos en su término, de que si o que subió algo y poseyó, porque así es lo que hay que decirlo, a esa persona, y esa persona no habla igual. O sea, es porque esa persona cree en eso y le sirve a eso. Porque yo le digo, usted dirá sí, pero no estoy hablando del brujo en sí, sino de familiares que están alrededor del brujo, que no la practican directamente, la hechicería o la brujería. Hay hijas de personas que yo conozco, brujos, que algunas están en reuniones y caen duras, y cuando se levantan de ahí se levantan con otra voz, poseída por brujería y demonios. Eso es amplio, pero en realidad es así. Tú tienes que creer. Lo primero que los practican la hechicería y el ocultismo, lo primero que ellos le exigen a la gente es que crean en lo que va a hacer. Creer es confiar, depositar tu confianza, porque cuando, por ejemplo, yo he visto personas comiéndose una botella de cristal. Así es. ¿Y por qué usted cree que ellos se la comen? Porque ellos creen al espíritu que le da la facultad, y hay un espíritu que se apodera de ellos, y ellos creen, y ellos se comen botella. Yo he visto personas caminando en fuego y no se queman. Yo tenía una persona que conocía, que le llama, no sé si está vivo, tengo mucho que no lo veo, Mangalí, que se comía la avispa, empanal de avispa, con la avispa viva. Exactamente. Se la comía y él se llenaba de avispa y la avispa no le picaba. Exacto. Ay, Dios mío, son cosas muy terribles, varón. Porque hay unos espíritus que operan para todo eso. Ahora bien, ¿por qué le digo que lo sobrenatural solamente se manifiesta en gente que lo creen? El que no cree en el Espíritu Santo nunca va a hablar en lengua. Ay, Dios mío, Padre. Escuche esto. Escuche esto. Escúchelo. No me diga. Y me gustaría que hicieran un jingle, un corte.
para mandárselo a la gente. Escuche bien. Si usted no cree en el Espíritu Santo, usted nunca va a hablar en lengua, ni nunca va a lanzar, ni nunca va a sentir el poder. ¿Cómo así? Porque tú no crees. Si tú no crees al Espíritu Santo, ¿tú crees que Él se va a manifestar en ti? Le voy a dar un código secreto ahora. Usted, a una persona que usted desconfíe de él, ¿lo deja entrar a su casa? No, claro que ¿Usted no. le va a dar la llave de su casa a alguien que usted no cree en él? No. Eso mismo pasa. Si tú no abres tu corazón, oye, porque el corazón tiene la facultad de tú abrir la puerta y cerrarla. ¿Cómo así? Así como la puerta física de tu casa, así es el corazón. Si tú no abres tu corazón a lo sobrenatural, tú nunca lo vas a ver ni lo vas a comprobar. Porque oiga, ¿cuál es uno de los problemas más grandes con lo sobrenatural? Que es que si tú no crees, Él no puede revelarse a ti. Dios mío, ¿cómo le hago entender esto a la gente? Si tú no crees en los sueños, si tú no crees que Dios se aparece en los sueños y le habla a la gente, santo, tú nunca vas a tener esa experiencia. Tú tienes que creer. ¿Cómo así? Tú tienes que creer que Dios habla. Tú tienes que creer que Dios se revela en el sueño. santo Dios. Porque en el sueño es tu descanso. Le dije que en el sueño es donde tú quedes puesto. El sueño es como cuando tú subes a un árbol. ¿Cómo así? Cuando tú subes a un árbol, hay cosas que tú no las ves desde abajo. Pero cuando subes al árbol, tú ves el panorama completo. Exactamente. Entonces, cuando tú estás durmiendo, tú entras en un espacio de quietud. Y entonces las dimensiones espirituales, tú quedes puesto o quedas bloqueado. Ay, santo. ¿Me explico? Tú puedes quedar expuesto espiritualmente a lo sobrenatural o puedes estar bloqueado a lo sobrenatural. Por eso le dije que hay gente que cuando tú le dices, mira, soñé, ellos no creen. Hay personas que no creen. ¿Y Realmente. por qué tú crees que no creen? Pero con Jesús andaba uno que era incrédulo. Tomás. Y Jesús lo escogió. Y cuando Cristo habló y dieron la noticia de oiga, tú sabes gente que habla, tú sabes que hay gente que andan con uno. Hay gente que uno le cree lo que ellos dicen. Porque tú dices, no. Margarita a mí, hablando yo, usted a mí no me va a salir con una historia rara. De que decimos una cosa que no es. Digo, si ella lo dice por algo es. Y de una vez las mujeres dijeron, hemos visto al maestro, resucitó, está vivo, la tumba está vacía. Y tú sabes qué dijo Tomás, eso yo nada más lo creo. Sí lo veo. Él se condicionó, se hizo incrédulo. Hay gente en la iglesia que tú le dices que un ángel te visitó. Y no lo cree. Mi alma adora, ay gloria. ¡Ey, santo! Oh, hay gente en la iglesia que tú le dices, mira, el Señor me habló que en 3 días me bautiza con el Espíritu Santo. Y ellos dicen, que el Señor le habló. Y hasta que no pase el suceso. Yo no creo eso hasta que no lo vea. Eso es así. El Espíritu Santo y la gente, y estando en la iglesia, gente con años en la iglesia, que ni cuando otros danzan ellos creen eso. Dicen, está raro. Es el que más danza. Es el que más danza. Está raro eso. Por Dios, así tú nunca vas a sentir lo sobrenatural. Así tú nunca vas a recibir el Espíritu Santo. Ahora, cuando humildemente tú digas, yo creo en lo sobrenatural. De repente se te aparece un hombre gigante, un ángel gigante. Yo estaba predicando, pastora, en una iglesia. Una iglesia creo que le llaman La Cosecha. Acá en la Venezuela. En la Venezuela, en la calle Venezuela, de acá de la zona oriental. Y mientras yo estaba predicando, estábamos transmitiendo Live. en un live en vivo. Y había un pastor conectado en Estados Unidos. Y mientras se hizo la administración, mientras ministrábamos, el Señor empezó a hablar. Y mientras estábamos ministrando, el Señor decía que un ángel, el Espíritu Santo pues me ministró que un ángel iba a venir para hacer una función. Y me dice el pastor que cuando esa palabra se declaró, él en el altar atrás, donde estaban los pastores sentados, él vio cuando este personaje, mi alma adora a Dios, dice que de repente se posicionó, porque yo creo a eso. Amén. Me dijo un pastor, me dijo un señor anciano de mi iglesia que me gustaría un día ponerlo a testificar acá en Excelencia, o que viniera y nos visitara, que él estaba en una cruzada. Oiga, ¿de quién? Él es un anciano. Y él estuvo en una cruzada del predicador famoso de República Dominicana llamado Luis Urbay. Ay, sí.
Y dice él que literalmente, él lo vio. Dice, los demás no lo vieron, pero yo lo vi. Él dice que él estaba en una actividad con Luis Urbáez. Y Luis Urbáez mientras ministraba dijo, ¿y ustedes no lo ven ahí? Él estando en la actividad dijo, ¿y ustedes no ven a Jesús aquí? Ay, santo. Y dice él que cuando el predicador Luis Urbáez estaba predicando, dice que él de repente estaba así con su rostro abajo. Y cuando miró al frente, él dice que él vio a este hombre gigante, este personaje gigante, que mientras el predicador se movía en la multitud, el ángel se movía y tocaba a la gente y la gente era sanada. Santo, y él dice, yo vi los cojos caminando. Porque, wow, dice, mis ojos espirituales fueron abiertos. Santo. Pastora, porque hay que concluir. Oiga esto, la Biblia dice, porque queremos llevar a la gente a lo sobrenatural. Amén. Mi alma adora a Dios santo. Pastora, mi alma adora a Jesús. Van a acontecer cosas sobrenaturales en nuestro alrededor. Eso es así. Lo sobrenatural de Dios. Oiga esto. Gloria a Dios. En una ocasión, el profeta Eliseo estaba rodeado por los sirios. Y su criado vio a los sirios. Vio que el lugar donde ellos estaban estaba rodeado por un ejército enemigo. Donde estaba Eliseo. Pero Eliseo dice que estaba en esa casa orando. Santo Dios. ¿Y usted sabe qué pasó? Mientras Jesse, el criado, estaba ahí y miraba y decía, Señor mío, estamos sitiados, rodeados. ¿Qué haremos? ¿No hay pan de correr? No hay para dónde. Le dijo el profeta, Jesse, tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No, y que le dijo, le oró al Señor, le dijo, oye, permite que él pueda ver. Ahí es que viene el punto. Aleluya. Ahí dice que él oró a Dios. Usted no ve, oiga cómo es la cosa. Mientras los que creen se duermen, ven. Oiga, los que creen se duermen y ven lo sobrenatural. Mas sin embargo, los incrédulos, hay que orar por ellos para que se le abran los ojos. Ay, Dios mío. Mi pregunta es, ¿cómo es que Jesse anda con Eliseo? Y Eliseo le da la palabra y todavía él no entiende. No entiende. Entonces ahí viene el punto. Ahí dice que Eliseo oró. Y cuando oró, dice que él vio, el criado vio que el monte estaba lleno de fuego, estaba lleno de carros de fuego, de caballos de fuego y de jinetes de hombres de fuego. Wow. Significa que donde quiera que nosotros estamos, lo sobrenatural está ahí. Amén. Pero es que nosotros tenemos que creerlo para que eso se pueda materializar. Aleluya. Y activar. Así es. Hermano, este tema está buenísimo, pero el tiempo nos traiciona, varón. Yo sí quiero concluir con una frase, bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que el tema es los sueños revelados, ¿verdad? Amén. Dios está activando una nueva dimensión de revelación en tu vida y en la mía. Tu noche dejarán de ser confusa para aquellos que no entienden cuando se sueñan algo y se callan y no lo dicen. Porque hay gente así, varón, que Dios le está mostrando a través de sueños y ellos no lo dicen, los sueños no lo cuentan. Permíteme decir algo, ¿qué pasa ahí? Cuando la gente, porque en la iglesia eso pasa, en las primeras etapas, que a veces el Espíritu Santo le muestra a la gente en visiones, sueños, revelaciones, y a la gente a veces no está muy asociado al entorno, mas sin embargo hay un ambiente que la gente lo hace con libertad, porque el que está en el entorno creen y conocen lo sobrenatural. Ahora, hay personas que Dios les muestra en sueños y ellos no hablan ni nada, porque ellos están inseguros, ellos no tienen el conocimiento. Otros no tienen el conocimiento y otros no tienen la fe suficiente porque no creen a lo que están viendo a plenitud. No entienden. Ahora bien, cuando lo sobrenatural se te revela, cuando lo sobrenatural de Dios se le revela a alguien y esa persona ya tiene el conocimiento de la Escritura y puede entender, habla con libertad, pero a veces hay en atmósfera que la gente prefiere no hablar porque no creen a lo que ellos pueden decir. Aleluya. Entonces, yo hablo también a las personas que tienen temor de decirlo, que lo que sueñan tal vez es muy fuerte. Entonces, tu noche dejará de ser confusa y comenzarás a ser proféticas. Comenzarán a ser proféticas, varón. El tiempo nos ha traicionado. Amén. Un excelente tema. Le pedimos a las personas que
han llegado hasta aquí, que comenten. Sus comentarios para nosotros son de suma importancia. Aleluya. Recuerda ser de parte del grupo de colaboradores. Únete y sé miembro de esta gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que Excelencia Cristiana Televisión es tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Este es tu espacio, Conociendo el Mundo Espiritual. Se despide de ti la pastora Margarita García de Mota y su hermano Braulio Florian, conocido como el hermano Braulio, siervo de Cristo y consiervo suyo. Así que será hasta una próxima entrega. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. bendición.